Hoy hablaremos un poco de historia de los saduceos, de dónde vienen y quiénes eran. Si bien es cierto, la Biblia habla de los saduceos únicamente en el tiempo de Jesús, sin embargo, este grupo religioso existió mucho antes. Conozcamos un poco de ellos. Los saduceos en tiempo de Jesús eran los de la clase alta de la sociedad, los más educados, los más ricos y estaban siempre a la cabeza del Sanedrín y del templo. Pero, ¿de dónde vienen los saduceos? De acuerdo a la Biblia, Sadoc, un sacerdote y jefe del sacerdocio en los días de David y Salomón, formaron la jerarquía del templo durante el periodo del primer y segundo templo hasta el tiempo de Jesús. David es quien nombra a Sadoc sumo sacerdote, debido a su lealtad con él, y los descendientes de Sadoc pasaron a ser los saduceos. Fue un grupo de personas que se mantuvo por muchísimos años, lo que no sucede con los fariseos, porque los fariseos empezaron en el periodo del segundo templo, en cambio, los saduceos estuvieron en el periodo del primer y segundo templo. Para atender los asuntos de importancia del pueblo, de juzgar y de resolver los problemas de la gente, no solamente de índole religioso, sino de carácter social. Para estos fines se creó el Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos. El Sanedrín se conformaba por fariseos y saduceos, la mitad fariseos y la mitad saduceos. Pero, ¿cómo empieza el Sanedrín? Veamos, en el 586 a.C., Nabucodonosor conquista Judá y los lleva cautivos a Babilonia. Luego, en el 539, Persia conquista Babilonia. Año siguiente, el rey Ciro permite el retorno de los judíos a la tierra prometida. Y en el año 444 a.C., Esdras retoma la tierra prometida y empieza a organizar y a crear el Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia, bajo el dominio y gobierno persa. Según el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 25, dice: «Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo, que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no los conoce, las enseñarás». Vea usted, Esdras recibe de Artajerjes, el rey de Persia, una autoridad significativa para administrar, para enseñar a todo el pueblo judío. Así empieza el Sanedrín. Se puede decir que Esdras fue quien creó y fundó esta corte de gobierno para el pueblo judío, conocido como el Sanedrín. Pero, ¿qué sucede más adelante? ¿Cómo se corrompió el Sanedrín? Porque esto fue lo que sucedió. Entre los años 284 y 277 a.C., los helenistas conquistan la tierra prometida y toman el control del sumo sacerdote y del templo. Los helenistas eran griegos, personas paganas. Estos empezaron a poner sus propios ídolos en el templo y a corromper el sumo sacerdocio. Ahora ellos decidían quién iba a ser el sumo sacerdote y ponían diferentes gobernantes en el Sanedrín, juntamente con los saduceos, hasta que fueron echados por los macabeos entre los años 167 al 63 a.C. Los macabeos fue un grupo de sacerdotes que eran levitas, pero no pertenecían a las familias sacerdotales. Estos no simpatizaban con los saduceos, porque se habían aliado con los helenistas. Entonces, los macabeos toman el poder y fueron rey y sumo sacerdote al mismo tiempo, pero no eran bien vistos por el pueblo judío. Luego viene el periodo de los romanos, en el año 63 hasta el año 70, donde Jerusalén queda en ruinas con la destrucción del templo. Los romanos hicieron peor que los helenistas. Toda la nación había quedado bajo el dominio y poder de los romanos. Sometieron a la nación completa y aplicaban impuestos muy elevados. Es decir, los saduceos tenían que pagar a los romanos para ser sumo sacerdote y a la vez no perder el poder que tenían en el Sanedrín. La corrupción había alcanzado hasta las más altas esferas del gobierno.
Los saduceos en principio eran un partido político pequeño, pero tenían muchísimo poder. Vivían con el respaldo de la gente de más alta sociedad, y las familias sacerdotales más pudientes eran quienes formaban parte de este pequeño grupo. Creían en la reencarnación. Por esto y otros temas más se enfrentaban constantemente con los fariseos. Tenían tremendas discrepancias doctrinales con ellos. Eran como el agua y el aceite, pero a la vez tuvieron que aprender a coexistir en el Sanedrín, ya que ambos grupos eran líderes. Los fariseos imponían la teología del judaísmo y los saduceos, ante su comportamiento, estaban obligados a respetar las normas religiosas, pero esto no mitigaba sus enfrentamientos porque cada grupo, evidentemente, defendía su posición y sus ideales. En San Juan capítulo 11, versículo 48 al 50, Caifás, uno de los involucrados en la muerte de Jesús, en concilio dijo: «Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». ¿Por qué tanto temían los saduceos la presencia de Jesús? Debido a que se habían aliado con los romanos, y estos habían sometido al pueblo, tenían en sus manos el poder de la vida y la muerte. Si no hacían lo que los romanos decían, ellos estaban en peligro de muerte y toda su familia. Caifás pensaba que Jesús iba a tomar control político, iba a tomar el poder de los romanos, puesto que multitud seguía a Jesús, tanto que le proclamaron rey de los judíos y decían: «Sálvanos, hijo de David». Y esto significa: «Sálvanos de la opresión romana». Los saduceos sabían que estaban perdiendo la batalla en contra de Jesús, por eso acordaron matarle. Una de las discrepancias doctrinales que los saduceos tenían con Jesús era el tema de la resurrección. Ellos no es que negaban la resurrección de los muertos, lo que decían: no hay versículos bíblicos que demuestre que hay resurrección. En Mateo capítulo 22, versículo 31 al 32, Jesús los reta en su entendimiento con respecto a la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob»? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es cierto, para Dios todos viven. Y en este caso, Jesús estaba de acuerdo con los fariseos, porque ellos sí creían en la resurrección. El problema con los saduceos y fariseos era el dinero y su hipocresía. Tenían teología buena, pero no vivían conforme a ella. Por ejemplo, a los saduceos no les interesaba la gente común del pueblo, la gente pobre, la gente necesitada. Mientras que Jesús iba por los pobres, por los enfermos, por los necesitados, ellos no lo hacían. Interpretaban literalmente ojo por ojo y diente por diente, y en esto no hay misericordia. También sostenían que Dios premiaba a los buenos en la vida, por lo que ellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno, una filosofía materialista, liberal y mucho más mundana. Por último, en Mateo capítulo 21, versículo 33, Jesús habla de la parábola los ladrones malvados. ¿Qué hicieron estos ladrones malvados? Mataron al hijo, al heredero del señor de la viña. Es decir, quien mató al hijo fueron los saduceos y fariseos. Por eso Dios sacó la heredad del pueblo de Israel y los entregó a sus enemigos. De ahí surge la teología del reemplazo, diciendo que Dios rechazó al pueblo judío como pueblo escogido para siempre. Pero eso no es cierto. El pueblo judío sigue siendo amado de manera incondicional y eterna por Dios. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dios es fiel a Israel, su pueblo del pacto, y también será fiel a los que se han unido a Israel por la fe. La historia de los saduceos y fariseos llega a su fin con la destrucción del templo en el año 70. Allí perdieron poder y autoridad que tenían hasta ese entonces. Lo que queda de ellos ahora es teología y sus interpretaciones nada más. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima.